Quienes han proclamado la violencia como su método están obligados a tomar la mentira como su principio. Comenzamos este juego de poder con nuestro amigo José María y volvemos a Rusia, más bien que a Ucrania esta vez, ¿no? Comenzamos el programa. Para conocer a Rusia, un país alucinante en manos de un presidente alucinado, os invito a leer este libro de Xavier Colás, Putinistán, que nos va a dar una referencia muy interesante y una visión de un conocedor real, el corresponsal del Mundo y de Telecinco en Moscú ahora mismo, que nos da una visión exacta de lo que es el manicomio Z, como él llama a la Rusia preinvasión, y también, por supuesto, a la de la invasión de Ucrania. Vamos a ver, hoy, justo unos días antes de las elecciones, estamos en plena campaña electoral, ¿no? Dentro de poco sería el día de decisión, ese día que no se vota ni se puede hacer campaña, estamos haciendo la reflexión en España, pero en Rusia lo que tienen es un raid. Dentro de poco van a ir a votar, o están votando ya por correo en algunos sitios, sí. Y hay un raid. Hay gente que al grito de nosotros vamos a votar, entraron en territorio ruso, eso sí, armados con carros de combate, sí, drones y blindados, ¿no? Sí, sí, sí. Nada, fue esta noche. Esta noche, de madrugada, ya llegaron las primeras noticias de que en la frontera norte de Ucrania con Rusia, a través de los puestos fronterizos, o campo a través de los oblasts de Kursk, de Belgorod, de Briansk, entraron unas agrupaciones armadas que ya existían, que ya habían hecho algo parecido hace meses, ¿no? Y que son gente de nacionalidad rusa disidente por algún motivo del régimen de Putin, con ideologías diversas, pero bueno, que a todos les mueve que están en contra del régimen de Putin y que luchan contra él. Están refugiados en Ucrania, pero luchan no contra la nación rusa, porque ellos son rusos, luchan contra el régimen de Putin. Y muchos de ellos muy rusos. Claro, evidentemente. Y Ucrania, evidentemente, también les ampara, les respalda, les financia y les proporciona el material, ¿no? Cuando digo esto de muy rusos, lo digo porque el origen de uno de los grupos es un movimiento ultranacionalista, casi podemos decir nacional socialista, ruso. Después también se unieron prisioneros de guerra rusos y crearon otro de los grupos que buscan una Rusia democrática con una visión occidental, y todos ellos, digamos, tienen en común el enemigo. Otra cosa es que compartan después la visión de Rusia que haya tras la caída del régimen de Putin. Sí, eso ya, claro, aquí cuando alguien dirá, pero entonces los rusos ultranacionalistas ¿también están contra Putin? Sí, porque hay dentro de Rusia hay, digamos, ultranacionalistas, neonazis, tanto pro-Putin como contra Putin. Muchos de ellos en el 2014 lucharon contra Rusia ya en el Donbass, y otros luchaban a favor de Rusia en milicias o en la Wagner, por ejemplo. Uzkin, el fundador de la Wagner, es un miembro de la extrema derecha nacional socialista rusa, que tiene sus dos SS grabadas en el cuello, y es uno de los líderes o fundadores militares de la Wagner, ¿no? Es decir, lo quiero decir para que el crisol este que estamos hablando del ultranacionalismo, ese manicomio Z que habla Xavier Colás, lo entendamos todos viendo un poco también las noticias que veáis en Twitter, cómo acusan a unos y a otros de ciertas ideologías, ¿no? Por desgracia, el mundo es más grises que negros y blancos, ¿no? Vamos a hablar de esta unidad, ¿no? Está por un lado el Cuerpo de Voluntarios, la Legión de la Libertad de Rusia, y ahora aparece una unidad más pequeña que es el Batallón Siberiano. Sí. Todos ellos, bueno, se agrupan bajo el paraguas de la Rusia libre, pero son grupos muy distintos. Ahí tenemos una foto del Batallón Siberiano, y si podéis poner un mapa en el que aparece Libertad de Rusia o Belgorod, ahí lo tenéis. Esta es uno de las penetraciones que tuvieron hoy, y seguro que si tenéis memoria os va a sonar, porque este mismo punto, esta misma frontera y este mismo
puesto fronterizo ya fue tomado hace tiempo en otro raid, sí. El verano pasado, ¿no? Yo creo que fue en verano. En ¿sí? vísperas de la ofensiva, debió ser entre mayo, sí, últimos de mayo, por ahí, sí. Ese mismo puesto, y Rusia no lo defendió con gran capacidad, bueno, retrocedió unos kilómetros y... Y ahora algo parecido, claro, es que, a ver, Rusia tiene no puede tener totalmente protegidas y guarnecidas todas sus fronteras, es imposible, ¿eh? Tiene concentradas el grueso de sus fuerzas armadas en Ucrania, en los frentes, ¿no? Entonces el perímetro de esas fronteras está prácticamente desguarnecido y ellos han aprovechado, y las pocas fuerzas rusas que había ahí las han llevado por delante. Y hay que hablar de fuerzas rusas que no son tampoco fuerzas de combate, sino casi grupos voluntarios territoriales en esa zona, porque hay que entender que el gran ejército ruso es incapaz de tener una densidad en toda su frontera con Ucrania, al igual que Ucrania tampoco puede. Es decir, esto hay que entenderlo para que nadie se venga arriba con pero yo creo que en proporción Rusia tiene un tamaño tal y unas fronteras tan kilométricas que es incapaz. Aunque Ucrania también sea grande y tenga mucho que defender, Rusia todavía tiene mucho más. Pero claro, es que Rusia quiere tener, por ejemplo, fuerzas presentes en Kaliningrado, quiere tener fuerzas presentes en la nueva frontera con Finlandia. Hoy mismo Putin hoy dijo o amenazó o recordó a Suecia y a Finlandia que antes vivían tranquilos sin tropas rusas en su frontera y ahora las van a tener. Yo pensé en ese mismo momento de dónde las vais a sacar. Y afortunado el soldado que le toque esa frontera en vez de estar en Ucrania. Tiene que tener fuerzas plantando cara a China y a las repúblicas asiáticas también. Y luego quiere tener fuerzas en África y en Siria. Y en Siria, no lo olvidemos. Siria tenemos que hablar después de eso. Tiene un destacamento importante en Siria, claro. Es que Putin quiere abarcar mucho. Luego eso también se extiende a todo tipo de armas y materiales. Por ejemplo, cuando hablamos de que Putin necesita misiles, sí, claro, necesita misiles para atacar Ucrania, pero es que luego también tiene que, cuando Putin amenaza, y amenaza gravemente a las capitales europeas, también tiene que tener un número suficiente de misiles y que se sepa que los tiene para que esa amenaza sobre las capitales europeas, sobre Estocolmo, sobre Copenhague, sobre Varsovia, sea creíble. No, pero los misiles nucleares son distintos. No, bueno, pero también tiene que tener misiles convencionales, ¿sabes? Claro, según ellos no. Hoy, ayer o antes de ayer, en un programa de esos que hacen ellos como Sálvame Nuclear, ¿no? Empezaron a ver en qué ciudad europea bombardearían primero con bombas nucleares. Lo digo para que veamos el nivel, ¿no? Bueno, de ese manicomio Z. Yo creo que esa palabra me encanta porque estamos hablando de una sociedad tan tóxica por parte del gobierno, ¿no? Por parte de las autoridades que fomentan hablar de ataques nucleares a ciudades indefensas. Es decir, esto entiendo que puedan hablar de una operación como hicieron antes, de mover flechas en un mapa y unidades de divisiones de la Guardia atacando Estonia, ¿no? Pero hablar de lanzar una bomba nuclear sobre París o Marsella me parece una banalización del mal muy grande. Es decir, en Occidente yo no oía a nadie, alguien importante o una televisión pública, hablar de atacar y hacer chiste con bombas nucleares en Rusia. Me parece una banalización del mal y que hay gente que aquí lo corea y le hace gracia. Me parece un problema de otra sociedad tóxica en Occidente también. Pues tenemos esta legión de Rusia libre, pero no es lo único que estamos asistiendo estos días. Es decir, asistimos a otra fase de la aproximación indirecta, que hablamos muchas veces. Esto que hicieron hoy es aproximación indirecta. No podemos atacar de frente, buscamos nuevos flancos. Y otro de los flancos es la guerra industrial, ¿no? La guerra a la industria. Bueno, pero antes de pasar eso, yo creo que teníamos que un poquitín valorar el objetivo y el alcance de estos ataques, los terrestres. Yo creo que, a ver, yo le veo dos objetivos. Por un lado, un objetivo, digamos, puramente operativo sería distraer fuerzas rusas de otros lugares para, a ver, en un momento dado, Rusia, si no quiere que estos ataques progresen y se internen en territorio ruso, tendrá que pararlos. Entonces tendrá que traer alguna brigada que antes estaba en otro sitio haciendo otra cosa, más interesante, tendrá que traerla para hacer frente, frenar, parar esos ataques. Y si acaso, llegado el momento, bueno, pues hacerles retroceder, porque, hombre, yo creo que todos tenemos un poco la convicción
de que estos ataques no van a avanzar centenares de kilómetros en el corazón de Rusia, no. Pero hará falta traer fuerzas, X contingentes, X brigadas para detenerlos y eventualmente expulsarlos. Esto es lo mismo que lo del Dnieper igual. Bien, eso por un lado. Y luego, por otro lado, el momento en que se hace, en vísperas de las elecciones, está, digamos, echando totalmente, vamos a decir, un jarro de agua fría sobre el proceso electoral. Un proceso electoral que no es un proceso electoral ordinario como el que tenemos aquí, es una farsa hecha a mayor gloria del régimen de Putin, ¿no? Entonces, el que ahora mismo se presentaba como un candidato victorioso y vencedor, avalado por la toma de Avdiivka y cosas así, pues ahora se ve que su imperio parece tener los pies de barro, que las fronteras son vulnerables, que el coloso no es tal coloso que parece tener los pies de barro, y que Rusia es, no digo que sea derrotable a corto plazo, pero que es al menos atacable, ¿no? por fuerzas pequeñas, ligeras. Y entonces ahora sí que eso enlazaría, porque claro, forma parte todo de la misma operación con lo que ibas a iniciar ahora de los ataques. Digamos, hace tiempo ya hubo ataques a 2 refinerías, una en el Cáucaso y otra en San Petersburgo, y esos ataques llevó a la orden, o una orden que emitió Moscú, de prohibir durante 6 meses las exportaciones de gasolina y diésel al extranjero. Y viendo el efecto que tuvo esos ataques, yo creo que es lo que decidió a Ucrania hacer ayer, y hoy también por la mañana llegaron algunas noticias, un ataque masivo a varias refinerías, exactamente 4 o 5. Entre ayer y hoy 4. 4, ¿no? Sí. Y tienen un objetivo, que es paralizar toda la industria de hidrocarburos, sobre todo lo que está vinculado a la guerra, ¿no? Es decir, vale, la exportación de crudo no lo vas a parar, pero sí la destilación de diésel y gasolina y parafinas y otros elementos que se hacen a refinerías, y es vital para el mantenimiento del esfuerzo militar ruso. Sí. Imaginaros que por algo Rusia tuviese que comprar gasolina y diésel para sus carros de combate, claro, y para sus barcos. Para los barcos poco ya. Pero imaginarlo, es decir, eso le llevaría un problema logístico aún mayor, ¿no? Sí. Pues Ucrania lo está haciendo muy bien. Atacó 4 refinerías. 4 refinerías. Una en las refinerías de Ryazan, de Kokstovo, de Kirishi y de Novosakhty. Yo tampoco los algunas de ellas a 900 kilómetros sí, de la frontera. Y las 4 están, podemos decir, casi podemos decir a las 4 esquinas de la Rusia europea. Ryazan está mucho más al noreste de Moscú. Otra de estas 2, no sé si la de Kosovo o la Kirishi, estaba cerca de San Petersburgo, y la de Novosakhty está en Rostov. Rostov es justo el extremo sur. Entonces, da prueba de la capacidad que tiene Ucrania con estos nuevos drones que está diseñando y probando, de alcanzar objetivos que casi prácticamente están a 1000 kilómetros en el corazón de... Atacan a lo mejor con 10 drones, sí. 2 tienen éxito, el resto son derribados, pero el éxito siempre está garantizado, porque si da en una zona, digamos, de la columna de destilación, o da en la parte de depósitos, el parón que supone la refinería, por no tener a lo mejor piezas de recambio, porque las más modernas se hizo con material occidental, y encontrarlas, aunque sea en el mercado negro, le va a llevar tiempo, y eso puede que durante meses no funcione. Vale, no está destruida toda la planta, pero si tú dañas un punto que es esencial por lo que se llama en economía, ¿no? el embudo, ¿no? El punto de botella, y va justo ahí y se paraliza toda la obra o todo el refinado en un punto, a lo mejor no es un gran daño visual, no está destruida la planta, pero paraliza. Mira, hay que decir una cosa: estudiando la Segunda Guerra Mundial, la campaña de bombardeos aliados sobre las industrias y centros de producción alemanas, al final de la guerra se supo que en realidad el hecho que puso a Alemania de rodillas no fue el bombardeo de las instalaciones industriales, de las fábricas. Alemania a última hora ya producía más aviones y más artillería y más munición y más carros que nunca. Fue el ataque a las refinerías. No tenían combustible. Ellos primero no tenían petróleo, pero después hicieron el refinado sintético de la patata, por ejemplo. Y sí que eso pero igual de las Ardenas, el problema que tuvieron. Sí, efectivamente. Pero aviones a última hora ya tenían. Lo que tenían era combustible para los aviones
ni siquiera combustible para entrenar a los pilotos. O sea, los pilotos novatos no tuvieran tiempo, es que no tenían combustible para darles horas de vuelo de entrenamiento, ¿eh? Y aviones tenían más que suficientes. Sí, esa es la cuestión, ¿eh? Pues ese va el camino. Hablando también de guerra, digamos, esta aproximación indirecta o buscando otros lugares, hay un frente de batalla, que no hablamos mucho de ello, y después vamos al mapa, que es el frente africano. En África ya hace tiempo os hablé aquí de la Wagner y su papel en el Sahel, ¿no? Pues cuando Wagner hizo su Wagnerada, Prigozhin se murió, se hablaba mucho de quién iba a heredar los negocios de la Wagner en África. Pues al final de todo esto no se produce una sucesión de empresas, sino una nacionalización. Se crea un término que ya se estaba usando de forma informal, que era el Africa Corps. También suena muy de la época esa de la Segunda Guerra Mundial, para que veamos que los wagneritas y Rusia también admira esos términos, ¿no? Pues el Africa Corps de Putin es la nacionalización por parte del Ministerio de Defensa y del GRU de lo que sería la galaxia de PMCs, Wagner, Redut, Patriot, que están funcionando en África. Y ahora funcionan todas ya bajo el paraguas directamente del ejército. No es una empresa rusa que yo puedo decir que actúa libremente. No. Ahora ya actúa bajo el mando de un teniente general del ejército ruso y de un miembro del GRU, que son los que dirigen a los hombres, no de la Wagner, sino del ejército ruso, del Africa Corps. Y ahí están sobre todo ahora mismo haciendo una base muy grande en la República Centroafricana para desde ahí, crear su frente sur a Europa. Esto hay que entenderlo también. Y en el grupo de Telegram, esto no sé si lo oíste, en el grupo de Telegram de este Africa Corps me llama la atención la cantidad de noticias referentes a Libia y a Benghazi. Y ahí entra en juego un mariscal de campo que es amigo de Rusia. Y lo digo porque el próximo objetivo, y lo vamos a ver dentro de poco, de algún tipo de revueltas, va a ser Libia. Y eso sí que nos tiene que preocupar a Europa. Eso está en nuestro vientre, en el mar Mediterráneo. Y cuidado con una mayor todavía, desestabilización en Libia. Ya hubo una, por culpa, a lo mejor, de una guerra extraña en aquel momento. Segundo, no asegurar la paz. Y ahora, que más o menos está tranquilizado en alguna zona, volver al el GRU está haciendo lo posible para desestabilizar. Pero bueno, lo dejamos ahí y nos volvemos al frente de batalla. Sí. Campa, hablando para poner un punto final a esto de África, ¿tú no crees que la presencia esta rusa en África, que no es de ahora, ya lleva años y tal? En Libia 2017 sí, y en Centroáfrica 2018. Y ahora se extienden hasta Mali también y tal. Que no cabe duda de que ha arruinado y desbaratado la presencia y los intereses franceses que tenía África. Por eso Macron está toda la vida. Claro, ahí voy yo. Por eso, aquí en esta foto sale Macron cuando fue a negociar y ahora Macron amenaza. ¿Puede esto explicar la, vamos a decir, repentina postura beligerante de Macron contra Rusia? Yo creo que sí. No, completamente. Yo creo que sí. Y lo que también lo demuestra es las continuas acusaciones por parte del gobierno francés a Rusia por desestabilizar mediante campañas de publicidad, de desinformación, YouTube, Instagram, en todas estas redes sociales, desestabilización, no solamente en relación a la guerra en Ucrania, sino también a la guerra de Israel en Gaza, que está usando campañas para generar odio dentro de Francia. Pero bueno, eso da para hablar de ello. Bueno, es que la minoría judía en Francia está muy atacada. El otro día ahora campañas que hubo una manifestación de mujeres feministas judías en París y tuvieron que la policía prácticamente salvarles la vida porque acababan con ellas. Claro, que ahora hay dos antisemitismos o dos falsos antisionismos que realmente son antisemitismo, que es el tradicional, a lo mejor, tres mejor dicho, el de la extrema derecha, el de la extrema izquierda y ahora el islámico. Que eso no olvidarlo, es decir, ese elemento lo tenemos. Y el, que no había antes y el de los woke también. Si extrema izquierda, bueno, vale, sí, si quieres. Después dentro del paraguas extrema derecha, extrema izquierda tenemos de todo, ¿no? Pero lo que es en sí es el nuevo el islamismo, que es una política también. Es decir, la gente habla solo de religión, eso es el islam, pero el islamismo es política, es desear
que un Estado se rija por las leyes islámicas. Por eso el islamismo es una corriente política. Dentro de ella hay también extremismos y visiones más a lo mejor centradas, ¿no? Pues tenemos el frente de batalla. Vamos a ver los mapas y podemos empezar con algunos mapas que tenemos por ahí. Vamos a Abdika, que era... Vale, vamos a Abdika. Si podéis poner el mapa que pone Abdika. Hubo un episodio ahí que se nos pasó por alto, bueno, dos, que bueno, no son episodios así aislados, pero bueno, también hay que darles un marco. Es que no sabemos lo que fue, la caída del avión SA-50 entre ayer y hoy. Sí, que cayó con un motor fallado, que hay varias teorías, un pájaro o un misil, si fue un misil, yo creo que fue un fuego amigo ruso, porque claro, cayó cerca de Moscú. No puede ser un Stinger, pero me parece muy raro. Pero cerca de Moscú. Bueno, los ucranianos se metieron hasta San Petersburgo y volvieron andando. Sí. Y luego hubo ese hecho que, bueno, fue espectacular, de ese barco mercante que parecía como encallado a propósito en la costa, que fue alcanzado... Ese barco lo vararon para convertirlo en una especie de cuartel general. Y era una especie de puesto de mando que fue alcanzado por, yo creo que era una bomba guiada ucraniana o algo, ¿no? Unas imágenes muy espectaculares. Lo que no sabemos, si lo vararon a propósito o estaba varado allí ya. Y lo aprovechaban de refugio. Eso fue en la costa al norte de Crimea. Sí. Bueno, pues tenemos el mapa de Abdika, y ahí se puede ver desde el centro de la ciudad y la ganancia territorial que tuvo Rusia desde la toma, digamos, de Abdika. Al principio avanzaron fácilmente, pero se quedaron estacionados en esa línea ya casi 2 semanas, ¿no? Sí, a ver, esto es lo que nos lleva a pensar, ahora ya creo que casi ya con bastante seguridad. Que se acabó el momentum. Es el momentum, sí. Y que asistimos ya a una estabilización de los frentes. Ojo, estabilización, la gente que no lo confunda con, digamos, inactividad. No. Que es que se siguen sacudiendo unos y otros de lo lindo, y la presión rusa sigue siendo muy fuerte, pero han perdido ese impulso de avance que unos llaman momentum, otros llámanlo como quieras, que parecían haber adquirido hace ahora casi un mes. Abdika, vamos a decir que cayó en torno al 17 del mes pasado, oye, que estamos hoy a 13. Bueno, y en los primeros días avanzaron varios kilómetros. A ver, que en esta guerra, ojo, avanzar 500 metros es una hazaña. Luego, si avanzas 2 kilómetros, bueno, pues ya es un avance notable. Que 2 kilómetros no son nada, ya lo sé, pero en este contexto y en la coyuntura de esta guerra, 2 kilómetros es mucho, ¿verdad? Y alcanzaron el primer cinturón de pueblos, de aldeas que hay 2 kilómetros justo al oeste de Abdika, que eran Stepové, Lastochine y Siberne, y los ocuparon. Y continuaron el avance de los rusos más hacia el oeste. Y allí, más hacia el oeste, los ucranianos habían improvisado una línea defensiva, que aún están en ella, que va de norte a sur desde Berdichi, Orlivka y Tonenke. Una línea precaria, y sigue siendo precaria, porque ahí los ucranianos, yo les achaco, y mucha gente les achaca, una asignatura pendiente, que se fiaron en exceso en las fortificaciones de Abdika y no fortificaron debidamente la retaguardia de Abdika. Entonces ahora tuvieron que improvisar una línea precaria que va desde Berdichi pasando por Orlivka hasta Tonenke, a lo largo de un pequeño río que hay ahí, que es el río Durna, y ahí están todavía ahora luchando, intentando ganar tiempo para reforzar la línea ya más, digamos, sólida, que está como unos 10 kilómetros hacia el oeste, que esa ya está apoyada en un río más grande que va haciendo un ángulo, que tiene como una especie de meandros o embalses. Justo más o menos alturas, donde acaba el mapa. Sí, bien. A la izquierda. Entonces, a duras penas y con grandes sacrificios, y metiendo refuerzos, los ucranianos parece que han logrado estabilizar la situación en torno a esos 3 pueblos. Repito, Berdichi, Orlivka y Tonenke, que los 3 están en disputa. Berdichi se mantiene en buena medida en manos de Ucrania, Orlivka está más en manos de Rusia, y Tonenke debe estar mitad y mitad. A ver, que son aldeas, ojo, que deben ser aldeas de entre 500 y 700 habitantes. Sí. ¿Vale? No, menos. Y que ahora mismo ya no debe quedar rastro de ellas, o sea, porque la gente, que se veía, no se veía nada, o sea, la gente no puede imaginarse el grado de destrucción. Los rusos intentan lo que se dice plancharlas, con bombas estas aéreas de gran, las FAB, que van desde los 250 hasta los 1500 kilos. Pero Ucrania ahí aguanta con buenas unidades. Tiene la 47 mecanizada, tiene la tercera Azov, que es lo que pasa por ser la unidad más de élite de Ucrania, y tiene la 53 mecanizada al sur. Y los rusos siguen estrellándose contra ellos. Los rusos también
ellos juegan su partida y envían más y más reservas. Entonces, ahora mismo sabemos que en la batalla solamente por Avdiivka Rusia debió perder tuvo 15.000 muertos, más luego el número de heridos y tal. Bueno, eso ya aparte, el resto de bajas. Y se habla de 700 u 800 unidades de material. Material, hablamos de blindados, camiones, carros y demás, ¿no? Pero es que ahora no ha acabado todavía la presión sobre estas localidades, pero en estos 4 semanas post-Avdiivka, el ritmo de bajas y pérdidas rusa está alcanzando sus cotas históricas. Sí, hay días de 40... Lo sabemos por las cifras de los blindados perdidos. Ayer, en toda la familia de blindados rusos, BMPs, BTRs, MTLBs y demás, en torno a 40. Antes de ayer, 20 y tantos, o cerca de 30 también. Y todos los días estos, hasta hoy, llevan esa racha, esa tendencia. Y lo más importante es que estos vehículos casi todos van con una especie de gallinero encima puesto, donde van entre 10, 15 soldados en los avances, es decir, claro, los jinetes es que antes podían llevar soldados dentro o soldados arriba, en el techo. Es que ahora ellos los llevan dentro y arriba. Y pueden que lleven entre 15 y 20 hombres. Y cuando, claro, un vehículo de esos es alcanzado o pisa una mina o le dan de lleno con un misil anticarro y tal, el desastre es total. Han recurrido al expediente no solo en Avdiivka, en otros frentes, de los carritos de golf, que llama la atención. Yo creo que han decidido, y dicen, bueno, ya que un blindado nos lo van a reventar y nos van se van a cargar a 10 o 20 tíos, bueno, pues vamos a repartir un poco las pérdidas en vehículos más pequeños. Con el concepto de la velocidad es el mejor blindaje. Sí, pero aún así por cierto que sí, el otro día tenemos una discusión, son vulnerables a las minas, No, es que pesan. Sí, claro, pesan casi como un pequeño coche, y luego con 4 tiros encima, una mina anticarro El tema es la velocidad, es decir, la idea es un concepto como de caballería ligera, que avanza rápidamente, pero es un poco loco, viéndolo desde fuera es muy fuerte. Loco. Ahí también, importante, antes de ir a hablar un poco de otras ciudades que están en combate, el tema de la mejora rusa también de su precisión en ataques en la retaguardia ucraniana. Es decir, Rusia tenía cierta carencia, a lo mejor, de marcar objetivos y con drones para después ser destruidos con largo alcance. Desde que vimos que atacaron a algunos Abrams un poco que estaban fuera de primera línea, ¿no? Pero sobre todo con las noticias de los Patriot, ya sean Patriot, maquetas de Patriot o S-300, nos da igual. Es decir, atacaron objetivos que están bastante en retaguardia. Y ayer, 3 helicópteros que en teoría estaban repostando combustible, y eso no se hace en línea de batalla, sino a 30 kilómetros o 50 40. Claro. Eso ya tienen un buen sistema primero de observación, pero segundo también de mando y control. A ver, según algunos analistas, esa puede ser ahora mismo la noticia más preocupante para Ucrania, que los rusos hayan desarrollado. Starlink. ¿Tienen Starlink? Ya se dice hace tiempo que tienen Starlink. No, yo vi cajas enteras de Starlink, que en teoría es estadounidense. Pero de alguna manera se están haciendo con él. De los más, ¿no? Sí, de los más. No sé si los más se los pasa bajo cuerda. Dicen que los compran en el mercado negro de otros países, pero habrá una forma de capar eso, ¿no? Bueno, pues Ucrania ha de preocuparse de ese problema que tiene ahora, que ya te digo, según unos analistas es el problema más grave que se les viene encima, que es la mejora rusa en las capacidades estas que llaman de capacidades de ISR, de observación, detección, y luego inmediatamente, bueno, pues sabes, aquí, como dijo bien Zaluzny, todo lo que se ve, todo puede ser destruido. Nada más que es la velocidad de, como se llama la cadena de la kill chain, desde que te ven hasta que envían un misil y te dan. Sí, que antes eran 10 minutos y ahora son 5 o 3. Bueno, tampoco no sé. Sí, porque yo lo que, si te fijas, antes eran más de 10 minutos, por eso la artillería primera que era remolcada le daba tiempo a marcharse, pero ahora esta guerra demostró que la artillería remolcada tiene poco futuro, por el tema de que el tipo de enganche y todo eso hace que te venga el fuego de contrabatería. Sí. Y lo bueno de los César y todos estos sistemas es que disparan y al minuto están saliendo ya. Sí. Y el HIMARS igual, en teoría. Pasa? No, es que no pueden perder eso ni segundos. Es disparar y marchar. Lo que pasa es que aquí los destruyeron antes de disparar. No fue que disparasen y se quedasen esperando. No, pero es que estaban ya muy atrás, estaban a 40 kilómetros. Hay otra polémica y tal sobre el tema de lo que llaman los decoys, las maquetas.
Pero eso ya, sí, a veces dices, no hay explosión secundaria. Sí, un presunto HIMARS que se vio destruir, hay casi unanimidad en que debió ser una maqueta porque no hay explosión secundaria. Yo en ese lo vi y salía una especie de cohete dando vueltas. Podría ser que tuviese ya acabado los misiles, que lo tuviese ya. Bueno, no lo sé. Bueno, eso habría que ver. Luego los ucranianos también contraatacan y destruyen, siguen, bueno, como venían haciendo hasta ahora, numerosos lanzaderas rusas, de estas de Uragán y lo antiaéreas de los Buk. De hecho, hay hasta decoy de los Stuka. Ah, sí, claro. Tienen ahí como una tubería hecha con PVC, con una madera haciendo trípode y las ponen en varios sitios para que se gaste también. Pero, por ejemplo, lo que es la fidelidad con que reproducen los camiones de las lanzaderas es tremendo. Es que el camión parece que solamente le falta echar a andar. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial a un camión lo camuflaban como un carro de combate para que se moviese. Ah, bueno, sí. Eso, bueno, lo sabrá también. Pues tenemos este frente, pero nos vamos un poco a la zona al sur de Avdiivka. Sí. Y ahí hay varias ciudades. Hay dos ciudades en disputa. Y Verona, sí. ¿no? Bueno, no, antes. A ver. Es que, a ver, si lo llevamos un poco más sistemático desde Kupiansk o... ¿Kupiansk hay algo interesante? No, nada, que ahí aguantan bien. En Kupiansk y en Sikivka aguantan bien. En Tabaivka los ucranianos también están aguantando muy bien. En el bosque de Kremina y tal tampoco hubo grandes cambios. Donde sí los rusos presionan casi tanto como en Avdiivka es en dirección, bueno, Bakhmut ya no es, ya está tomado, en dirección a Chasiv Yar, pero ahí algunos pronostican que se va a dar una de las mayores batallas de la guerra, cuando lleguen a Chasiv Yar, pero todavía no han llegado. ¿Por qué? Porque previo a Chasiv Yar están intentando tomar 3 localidades que, digamos, forman un cinturón en torno a Chasiv Yar hacia el este, que son Bogdanivka, Ivaniske y Klishchivka. ¿Todo esto está al norte de Bakhmut para que os centréis? No, norte... No, oeste. O sea, si tenemos, a ver, para que la gente se haga una idea. Aquí Bakhmut, aquí Chasiv Yar, y de norte a sur, Bogdanivka, Ivaniske... ¿No está al noroeste? Sí. No, y Klishchivka. Entonces, ¿cuánto hay de Bakhmut a Chasiv Yar? 7 kilómetros. ¿Cuánto esas 3 localidades que he dicho están a medio camino? Y los rusos están, digamos, pugnando por abrirse paso a través de esas 3 localidades. Klishchivka no han logrado tomarla, Bogdanivka la tienen medio, y Ivaniske ya han pasado el centro de Ivaniske ya. Pero ahí los ucranianos también están aguantando muy bien, muy duramente, porque les está costando mucho trabajo, pero lo están frenando, con contraataques incluso, porque se han permitido el lujo hasta de hacer contraataques, también que de eso podemos hablar, también en Orlivka y Berdichi han hecho contraataques. ¿Vale? Entonces, si algún día los rusos logran superar ese cinturón de 3 localidades, entonces se lanzarán sobre Chasiv Yar. Y Chasiv Yar también tiene una buena posición natural, está muy alto. Chasiv Yar sí que está, parece ser bastante bien fortificado, y luego tiene el canal ese de agua dulce que hace como una especie de foso. Sí, que ya les costó artificial, mucho. Bueno, bien. Queda todavía mucha tela por cortar antes de llegar a Chasiv Yar, pero cuando lleguen ahí, o si llegan ahí, porque no hay que darlo por seguro, ahí puede darse una de las grandes batallas de la guerra, igual mayor que la de Bakhmut, quién sabe. Bien, luego, Avdiivka ya lo hemos visto, más al sur de Avdiivka hay una serie de localidades más pequeñas que también están en disputa, que Ucrania conserva en mayor o menor medida, que las defiende. Krasnohorivka ha rechazado todos los ataques rusos. Una vez habíamos visto hace unos meses, había perdido Marinka, la siguiente localidad, Georgivka, la están defendiendo bien también. Y luego hay otras 2 localidades muy pequeñas, pero bueno, que tienen valor operativo, no digo estratégico, digo operativo, que están en disputa, que están teniendo lugar ahí unas batallas tremendas, que pasan un tanto desapercibidas con respecto a las luchas de Avdiivka o de Bakhmut, que son Novomijailivka y Povieda. ¿Vale? Ahí ha habido avances, retrocesos, ataques, contraataques y tal, y por tomar Novomijailivka y por tomar Povieda, las pérdidas rusas han sido tremendas también, casi igual de graves que las de Avdiivka, ¿verdad? Y luego ya vamos al frente de Zaporilla, más al sur, y nos vamos a Robotine, al eje Origiv-Robotine. Claro, Robotine, recordar que es el éxito que tuvo Ucrania en la contraofensiva del verano. Y entonces, una vez que cayó Avdiivka, los rusos también lanzaron ataques muy fuertes, asaltos frontales directos
contra Robotini. Y llegaron a entrar varios blindados sí, en el casco, efectivamente. bueno, el casco urbano, por decir algo. Y mucha gente ya creyó que Robotini iba a caer, que estaba perdido, pero los ucranianos ahí aguantaron, aguantaron muy bien y siguen aguantando y han repelido a los rusos todas las veces que atacaron y ahora mismo han estabilizado la situación también en torno a Robotini y Verbove, que era la otra localidad. A ver, Verbove está mayormente en manos rusas, pero Robotini no, Robotini era la conquista más simbólica ucraniana de la ofensiva de verano, ¿verdad? Y aquí se producen, aquí y en otros lugares, pero aquí los ucranianos están, no digo ensayando, digo practicando, un tipo de defensa en profundidad a pequeña escala. ¿A qué me refiero? Que según parece, ellos parten de unas líneas defensivas previamente preparadas, pero luego tienen otra línea más adelantada, ¿no? Entonces, dejan a los rusos, entre comillas, o permiten que los rusos avancen, superen esa primera línea, cuando se aproximan a la segunda, a campo abierto, entonces les atacan con todo lo que tienen, con drones, con anticarros, con artillería y tal, y prácticamente los aplastan. Entonces, en ese momento es cuando contraatacan, salen de sus posiciones y contraatacan y recuperan el terreno que previamente Eso es la defensa perdieron. Sí. A ver, eso es lo que hacían a gran escala los alemanes con gran maestría en la Segunda Guerra Mundial, como Manstein y otros, pero claro, ellos están haciendo aquí una escala a lo mejor de, yo qué sé, de 500 metros, 1 kilómetro, poca cosa. Aquí es todo así. Pero aquí es todo un poco como de andar por casa. De hecho, es tan pequeño todo que en Krinky siguen luchando por 50 metros de ciudad y no son capaces los rusos de expulsarlos. Bueno, pequeño, pero no menos sangriento. No, digo de cuidado, escala. Escala. Tenéis ahí Krinky en el Dnieper, es un pequeño punto, un pequeño pueblo del que ya hablamos muchas veces. Y os invitamos en Belungartis Historia Militar a verlo en frente de batalla. Ahí también hay aguantan, más profundidad porque ahí no se ve muy bien Krinky. Ahí también aguanta los Pero Krinky estamos haciendo un polín de 200 personas en su mejor momento, ¿no? Sí. Nos vamos a un momento, algo que es muy importante, que es la parte diplomático-política, ¿no? Sí. Y ahí hablamos de que parte del fracaso ucraniano de la Avdiivka se debe a la falta de munición que creemos que pasó en algún momento porque estaba todo, digamos, bajo la defensa en muchos casos de drones más que de artillería. Sí. Y ahí hay la noticia que es la entrega por parte de la República Checa, que actuó de intermediario en la compra de 800.000 proyectiles de 155 y 120, ¿no? Y 122. Sí. Y van a empezar a llegar, ya están más o menos los pedidos gestionados, porque la República Checa y su presidente, que te cae muy bien a ti, el abuelito de Heidi, que se parece mucho, lograron o sabían perfectamente dónde estaban estos proyectiles porque lo más seguro los vendieron ellos. Pudiera ser. Porque la República Checa es un gran, digamos, fabricante de armas y consiguió comprarlos a un buen precio y ahí participaron muchos países europeos, especialmente Bélgica, que dio casi 200 millones de euros. Bélgica, Holanda, Dinamarca, Canadá, también no europeos, Canadá, Alemania dio, también Italia debió dar. No sé si España dio algo, pero no se sabe, aquí no se dice nada. En España, si vendemos lo de SPAL munición, lo que da Rheinmetall aquí en Asturias. A ver, había que reunir 1.500 millones de euros. Que dices tú, bueno, para las decenas de países que componen, vamos a decir, el bloque occidental, no es tanto repartido entre todos. Pero bueno, todos fueron aportando una parte, sí, y por lo visto se reunieron. Ahora falta que poco a poco vayan llegando las remesas de proyectiles. Y después habrá que también que llegue artillería porque se gastaron tubos seguro. Sí, claro, sí. De hecho, todavía no llegaron los famosos piezas de artillería de Dinamarca, que va a entregar toda su artillería. Ya lo hizo, pero no lo entregó todavía, ¿no? Yo creo que sí. Lo que sí leí, esto es noticia de hoy o de ayer también, que por su cuenta Dinamarca hace un envío de motu propio de material militar por valor de 330 millones de euros, que no está mal. Incluye munición, incluye morteros autopropulsados de 120, incluye varias piezas Caesar francesas, que yo creo que es que Dinamarca se las compra a Francia para enviarlas a Ucrania, porque su artillería ya la ha entregado toda. Y algo muy interesante es que Dinamarca, uno de los países que siempre se toma referencia en España para todo, va a instaurar el servicio militar obligatorio para mujeres. Lo tenía para hombres de 4 meses y lo va a alargar creo que a 12 meses, pero incluido mujeres. Lo digo para que estemos viendo un poco la dinámica que se está viendo en toda Europa, especialmente en el norte de Europa, con esta guerra y el miedo a que pase algo y no estemos preparados, ¿no? Como decía Flavio Vegecio Renato, si pacem para velum, ¿no? Si vis pacem para velum. ¿Quieres la paz? Prepárate para la guerra.
Ahí en Europa lo están entendiendo muy claro, España estamos a otra historia, pero tenemos que empezar a tomar conciencia de la importancia, ¿no?, de la defensa. La defensa como forma de no tener guerras, esto es importante. Claro. Y después hay una noticia, no sé si la oísteis, que Suecia se compromete a fortificar la isla de Gotland. Sí. Gotland es la gran isla del Báltico, que está ahí, y esa isla, claro, si tú consigues fortificarla, ningún submarino ruso podrá salir de Kaliningrado ni de San Petersburgo. Y por lo tanto, el invierno se les va a hacer muy largo, porque el norte queda, para los barcos les queda casi congelado, y el Báltico cerrado por Dinamarca y por Suecia, por Alemania, por Polonia, por Estonia, por Letonia, Lituania, Finlandia. Cuando alguien dice que Rusia está ganando esta guerra, el Báltico lo tiene cerrado completamente. Sí. Y ahora y el Mar Negro en tiempos de guerra también, porque Turquía y Grecia. Turquía ya cortó el paso en varias ocasiones a unidades rusas. Recientemente. A ver, ellos y luego y abastecer las fuerzas que tienen en Siria no lo tienen nada fácil, porque en Siria tienen que si parten del Báltico, ya sabes, a cruzar todo el Mar del Norte, el Mediterráneo, llegar a Siria. Desde el Mar Negro está totalmente cortada la comunicación entre la base esta que tienen de Tartus de Siria y vamos a poner Sebastopol por avión y por Irán. Lo que suelen hacer la ruta es Siria, pero Irak, Irán, Egipto. Un vuelo que yo vi fue Egipto, Siria, Irak, Irán, y después se meten por el Cáucaso ya para Rusia. Es la forma de evitar todo el espacio aéreo OTAN. Ya comentamos antes, Rusia quiere ganar a toda costa esta guerra, pero no quiere perder una sola posición de todas las que tiene adquiridas por el ancho mundo. Lo que dijo Medvedev es lo de Rusia no tiene fronteras, tienes lo que quiere, ¿no? En su momento no tiene fronteras limitadas, sino lo que desea. Que no tiene fronteras geográficas, que tiene fronteras estratégicas. Y esas su frontera es lo que él desee, ¿no? Sí. Es la visión muy imperial, que es lo peligroso, ¿no? Pues vamos a finalizar con una reflexión que se vincula a la visita que hizo el presidente húngaro, que es, digamos, el pro-Putin dentro de la Unión Europea, a Trump, y cómo al final vino contando el secreto que le contó Trump de que cuando acabe la guerra va a dejar de apoyar a Ucrania. Y eso, desde mi punto de vista, es algo que a Europa, la Unión Europea, nos tiene que servir para saber que no podemos depender nuestra defensa de un tercero. Europa tiene que dar el paso a lo que se establece en nuestras propias leyes europeas, los tratados europeos y en la Constitución Europea cuando se hizo, que es la seguridad y defensa común, ¿no? Y eso yo creo que es la vía. Quizás no le venga del todo mal a Europa eso, mira tú por dónde. Si logramos hacernos mayores e independientes en asuntos de defensa, pues no nos vendría mal. De hecho hay unas políticas ahora. Porque aquí Europa se ha acostumbrado a esperar la venida salvadora de los Estados Unidos ya en tantas veces, en la Primera Guerra, en la Segunda, en la Guerra de los Balcanes también. Aquí nadie resolvía nada hasta que no llegó Estados Unidos. Y pues a ver si esto puede servir de revulsivo, no lo sabemos. Aquí lo que está claro es que hay países que están haciendo los deberes por su cuenta. Polonia está haciendo los deberes por su cuenta. Polonia ahora mismo, ya a día de hoy, parece ser que tiene el mayor ejército de tierra de toda Europa. ¿Más 4% de defensa? Claro, bien. Pero con una economía de tamaño medio. Entonces, cuando el resto de países terminen de tomar conciencia, pues entonces ya... no hace falta llegar al 4%, pero con llegar al 2% ya es algo que puedes permitir una buena defensa, y sobre todo hay un plan ahora industrial europeo de industria de armas que lo va a aprobar la Comisión ahora, me parece, que es la central de compras y también ayudas para las mejoras en los sistemas de fabricación de armamento, es decir, crear sinergias productivas y eso, que a lo mejor hace que Europa comience a tomarse en serio su defensa, ¿no? Porque no podemos depender de que en Estados Unidos haya un presidente, Biden por ejemplo, que quiere ayudar y no puede porque no le deja el Senado, o que venga un presidente como Trump, que parece que es más amigo de Putin que de Europa, ¿no? De todas formas, hablando de la ayuda de Estados Unidos, hay algo que a mí, yo no sé si me hace gracia o no, porque gracia esta situación no la tiene en ningún momento, pero que los Estados Unidos ahora envían un paquete de urgencia de 300 millones de dólares, y la excusa que ellos dan para decir que han hallado el dinero
es una excusa un tanto peregrina, que han encontrado ahí una especie de desfase contable a su favor, que les permite gastar. Aunque no lo creas, a veces aquí en España se pierden subvenciones de la Unión Europea y se encuentran. Bueno, y de repente, justo a los 2 años Ya. Pero también en otra ocasión decían que habían encontrado no sé cuántos 1000 y pico misiles que los tenían traspasados. No, yo no alucino porque viendo el país en el que vivimos, no van a ser todos perfectos tampoco. Bueno. Pues José María, muchas gracias por otro programa más de Juegos de Poder y os vemos la próxima semana. Esperemos que podamos seguir contando esta guerra y no venga las amenazas de Rusia de una guerra nuclear, que cada día están con ella, es lo que me da miedo. Pero a veces podemos decir que más de que cantos de guerra son cantos de desesperación. Puede ser lo que estén buscando, una negociación porque no estén tan bien, ¿no? Sí, yo estoy convencido de que cada vez que Putin tira del comodín nuclear es que pasa por un mal momento. Sí, yo creo que sí. Sí. Es decir, Avdiivka supuso no una victoria como nos vendieron, sino el comienzo de un cambio o de un giro en la ayuda a Ucrania. De hecho, si os fijáis, aumentó la preocupación en todo Occidente y quieren ayudar más todavía a Ucrania. Y de hecho, se habló por Macron y más países enviar tropas. Eso es algo que es una línea roja que da miedo, pero eso no se había dicho nunca antes de la caída de Avdiivka. Por lo tanto, a veces una victoria en el campo de batalla supone una derrota en el campo de la diplomacia y las relaciones internacionales. Pues muchas gracias, José María, y a todos por estar aquí. Hasta la próxima.